sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Dios los bendiga en esta tarde. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes se encuentre
en la presencia del Señor con buena salud, en compañía de su familia, en sus casas, todos unidos, como dice la palabra del Señor, y listos para alimentarnos de ese pan del cielo que es su bendita palabra. Les saludo a todos mis hermanos, a todos los que están ahorita a través de este medio, escuchando y viéndonos, que podamos juntos estar delante de la presencia del Señor en este día, porque este es el día que hizo el Señor y tenemos que honrarlo delante de su presencia. Voy a darle lectura a una porción de la Escritura. Vamos a hablar de aquellos que salieron de la gran tribulación. ¿Quiénes son aquellos que salieron de la gran tribulación y qué es lo que significa esa frase? Voy a estar dando lectura a Apocalipsis 7, 13 al 17. Pongan mucha atención. Dice la palabra del Señor: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este día, para que tú bendigas a cada uno de los que estamos conectados, bendito Dios, a través de este medio, que tú seas glorificado a través de nuestra adoración, a través de tu bendita palabra, y que podamos tener el crecimiento y la madurez de cada día para que tú seas, Señor, el que vaya siendo glorificado dentro de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos todo. Estamos viendo la palabra del Señor. Aquí en Apocalipsis nos está hablando de aquellos que salieron de la gran tribulación. Es la revelación que le dio el Señor a su siervo Juan, y él estaba haciendo estas preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están vestidos de ropas blancas? Y ahí le contesta el ángel y le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Esta porción de la Escritura nos está hablando de la gran tribulación. Para aquellos que no saben lo que es la gran tribulación, es un periodo de 7 años que va a venir sobre la tierra y que prácticamente se van a cumplir la mayoría de las profecías apocalípticas. Todo lo que está escrito en el libro de Revelación, la mayor parte de esos acontecimientos futuros que están todavía por venir, ahí se van a dar cita en ese periodo de la gran tribulación. Ahí es donde va a venir muchas de las situaciones que estamos ahorita ya vislumbrando en este tiempo. Ya estamos viendo la antesala de aquello que se va a venir: la persecución de la iglesia, la persecución del pueblo de Israel, el periodo del anticristo, donde va a reinar o va a intentar obligar a toda la humanidad a que se sometan a su gobierno. Viene la marca de la bestia, viene la destrucción de la gran Babilonia, vienen muchas cosas. Muchas de las profecías que están reveladas en Apocalipsis se van a dar en este tiempo de la gran tribulación. Entonces aquí la pregunta es: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y la respuesta es: son los que han salido de la gran tribulación. Y vamos a ver qué es lo que significa salir de la gran tribulación. Quiero decirles que para que podamos nosotros salir de la gran tribulación, tenemos que emprender un camino, porque todos aquellos que salen de la gran tribulación se dirigen al cielo. Viene el Señor por ellos y los lleva a su morada celestial, a un templo celestial que está en el reino de los cielos. Viene por ellos, entonces los saca de la tierra y los dirige hacia el cielo. Hay 2 caminos que hay que caminar para llegar a esas moradas celestiales, y vamos a estar viendo cuáles son esos 2 caminos, y vamos a ver qué es lo que significa el lugar a donde fueron llevados en el cielo. Dice que los llevó al templo celestial. Ahí fue su destino. ¿Quiénes son estos que salieron? Son los que salieron de la gran tribulación y los llevó a ese destino que es el templo celestial. Hay un templo en el cielo. Entonces vamos a estar viendo cuáles son esos 2 caminos que van a llevar a las personas a que ellos salgan de la gran tribulación y que lleguen a ese destino celestial. Estos 2 caminos los podemos ver en Mateo 7, 13 al 14. Ponga atención a lo que dice la palabra. Dice: entrad por la puerta angosta,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí está el primer camino, es un camino espacioso, ancho, pero ese camino tiene un fin de perdición. Aquí dice bien clarito, pero el camino es camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y sigue diciendo en el 14, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está una puerta espaciosa, un camino espacioso, donde muchos transitan por ahí, pero su destino es la perdición. Y está el otro camino, es un camino angosto, pero ese camino son pocos los que caminan por él, pero su destino es la vida eterna. Y dice que son pocos los que la hallan. Entonces estos son los dos caminos que vamos a emprender, que vamos a empezar a estudiar para que podamos saber hacia dónde fueron dirigidos y qué significa salir de la gran tribulación. Antes de ver esta gráfica que les voy a enseñar, esta ilustración, quiero nada más decirles lo que dice la palabra del Señor con relación a lo que es aquellos que van a salir de la gran tribulación. Son personas que han dado sus vidas por Cristo, no solamente en un futuro cercano que se llama la gran tribulación, sino a través de las edades, los patriarcas, David, Samuel, todos los profetas, los del Nuevo Testamento, los apóstoles del Señor, los mártires de la iglesia primitiva, los cristianos, todo ese tipo de cristiandad que han dado sus vidas por el Señor y que murieron en el nombre del Señor y por el testimonio del Evangelio. Esos son los que van a salir de la gran tribulación. Son muertos en Cristo que van a resucitar cuando el Señor los llame y los lleve a ese templo celestial. Y no solamente los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo, sino también los vivos, todos los que hemos estado sirviéndole a Dios a través de las edades, todos los cristianos de este tiempo, vamos a ser también llamados por el Señor para salir de la gran tribulación, muy preferentemente antes de la gran tribulación, pero el Señor nos saca de esa gran tribulación. Es un periodo de ira, de juicio que viene sobre la tierra, donde se van a cumplir los sellos, las trompetas y las copas que están reveladas en el Apocalipsis. Todo esto tiene que ver con la gran tribulación y esos son los que van a salir de la gran tribulación. Hay muchos que van a morir durante la gran tribulación, que no se van a dejar marcar por la marca del anticristo, ni van a adorar su imagen, y ellos van a ser perseguidos, y por causa de su testimonio en Cristo van a ser muertos, y muchos de ellos también van a ser sacados de la gran tribulación. Entonces, viendo estos dos caminos, vamos a ver la gráfica. Y aquí vemos en esta ilustración estos dos caminos. Aquí los vemos claramente, los dos caminos. En uno está el camino ancho que lleva a la perdición, del lado izquierdo. Usted lo está viendo ahí en su imagen. Y del lado derecho vemos el camino angosto, que son pocos los que caminan por él. Ahora, vamos a poner atención un poquito aquí, porque esto es lo que va a definir realmente quiénes son los que van a salir de la gran tribulación. Esta ilustración nos va a dar luz para poder saber quiénes son los que se quedan en la gran tribulación y los que salen de la gran tribulación. Los que salen no van a sufrir de la ira del Cordero, y los que se quedan van a sufrir todas las inclemencias, todos los acontecimientos de juicio que van a llegar. Así que vemos en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, vemos la salvación por obras, y en el camino angosto vemos la salvación por gracia. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que en los dos caminos hay dos supuestas salvaciones, una verdadera y una falsa. La salvación por obras es la salvación que muchas personas intentan hacer para que ellos lleguen al cielo haciendo sus propias obras, pero no conocen las obras de Dios, únicamente ellos intentan agradar a Dios. Es lo que el mundo le da a Dios, y que piensan que dándole esas cosas ellos van a obtener salvación. Y está en nosotros la salvación por gracia, en los que recibimos todo lo que tiene que ver con la salvación de parte de Dios. Es Dios el que nos da la salvación. En el otro camino espacioso es el hombre el que intenta encontrar su propia salvación. Son obras muertas las que ellos hacen. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra del Señor que cuando un cristiano o un ser humano se arrepiente y acepta a Jesucristo, él recibe la salvación porque recibe al Espíritu de Dios. Ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que andan conforme al Espíritu son los que han recibido salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos, porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que es Dios el que efectúa la salvación en el ser humano. ¿Cómo lo logra? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario.
no hicimos absolutamente ninguna obra humana para poder encontrar la salvación. El que intente hacer obras para sustituir la obra preciosa de la muerte y la resurrección de Cristo es una persona que va caminando por el camino espacioso y su fin va a ser la perdición, porque no ha aceptado la obra que ha realizado Dios a través de su Hijo Jesús. Le voy a leer una porción de la Escritura. Está en Gálatas 5:19 y que tiene que ver con la salvación por las obras, aquellos que intentan salvarse haciendo buenas obras. Del corazón humano no pueden salir buenas obras, porque todo lo que tenemos viene de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Y fíjese lo que dice esta porción de la Escritura. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No pueden tener obras del Espíritu porque no tienen el Espíritu de Dios. Y esas son las obras que muchas veces confunden a la humanidad y en realidad esperan al final encontrar la vida eterna, pero se llevan la gran sorpresa que lo que encuentran es la perdición eterna. Aquí estamos viendo reflejado eso. Vamos a estar un poquito hablando del camino angosto, en el que son pocos los que caminan por él. Aquí podemos mirar, ahí en la ilustración dice que hay tres cosas que se llevan adelante aquí en este camino. Es la salvación por gracia, y tenemos allí tres tiempos de salvación, y también tenemos tres posiciones de la salvación. La primera es la justificación, donde dice que fuimos salvos. La segunda es la santificación, donde dice que estamos siendo salvados. Y la tercera es la glorificación, en donde dice que seremos salvos. Estas no son tres salvaciones, es una salvación que abarca los tres aspectos de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Y vamos a ver que estas tres cosas tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver con el tiempo pasado, con el tiempo presente y con el tiempo futuro. Cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la experiencia, porque la salvación no solamente es teoría, es práctica también. Entonces, en cuanto a la experiencia de todos los seres humanos, cuando ya han pasado la salvación, que es por gracia, ahí podemos ver que la salvación se dio en tiempo pasado, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Se da en el tiempo presente, cuando habla de la santificación. Es un proceso en donde nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando a través de la santificación. Es el perfeccionamiento que va haciendo el Espíritu Santo y nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesús. Esto es en el presente, por eso nos salva hoy en el presente y nos va a salvar en el futuro. Está hablando del aspecto final, así que hay un aspecto inicial, uno progresivo y uno final. Y estos tres aspectos tienen que ver con la justificación, la santificación y la glorificación. Nos están hablando de algo muy importante que Dios ha hecho en nuestras vidas y que vamos a estar viendo en otras ilustraciones que vamos a estar poniendo, qué es lo que significan estas cosas. Cuando vemos la palabra del Señor, en cuanto a lo que es el tiempo pasado, el aspecto inicial de la salvación, que es la justificación, nos dice en 2 de Timoteo 1:9, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, Él nos salvó, está hablando en pasado. En 1 Corintios 15:2 encontramos el tiempo presente, que habla de la santificación. Y ahí está hablando de que somos salvos durante el tiempo presente. Dice, por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Aquí también nos dice que vamos siendo progresivamente perfeccionados a través de la santificación del alma. Y por último vemos en lo futuro, vemos la glorificación, y esta glorificación pues obvio está hablando del cuerpo, cuando el cuerpo resucite. Entonces dice la palabra en Romanos 5:9, mucho más habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Ahí dice que seremos salvos en el futuro. Acá en la santificación dice que estamos siendo salvos, y cuando hablamos del pasado dice que Él nos salvó en la cruz del Calvario. Estamos viendo una sola salvación por gracia en tres etapas o en tres tiempos y en tres posiciones: la justificación, la santificación y la glorificación. Vamos a estar viendo qué es lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a lo que hicieron estas personas que salieron de la gran tribulación. Al cielo se llega a través de la muerte y del arrebatamiento de la iglesia.
Nada más de esas dos maneras pueden los seres humanos llegar al cielo. Todo aquel que quiera llegar un día al cielo, pues tiene que ser a través de la muerte, pero va a ser los que murieron en Cristo. Si tú crees en Cristo y mueres, tú vas a llegar al cielo. Si mueres sin Cristo, no puedes llegar al cielo. Son los muertos que murieron en Cristo los que pueden llegar al cielo a través de la muerte. Y la otra forma de llegar al cielo es a través del arrebatamiento de la iglesia. Cuando se dé el traslado de la iglesia en el periodo de la gran tribulación, antes o después de ese periodo, aquí vemos el arrebatamiento de la iglesia. Y es en el arrebatamiento de la iglesia donde también puede darse el medio para que aquellos que salen de la gran tribulación lo hagan a través del traslado de la iglesia. Son la muerte y el arrebatamiento de la iglesia, que es el traslado de los vivos. Dice la palabra del Señor que los vivos van a ser trasladados. Esta imagen nos muestra precisamente lo que estamos diciendo. En Filipenses 1, 21 y 23 nos dice la palabra del Señor con relación a la muerte de aquellos que van a ser conducidos al cielo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es lo que está hablando Pablo. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que aquí está hablando del morir. Dice que el morir es ganancia. El morir en Cristo es ganancia porque lo lleva al cielo. Pero dice que si era necesario quedarse para seguir ganando almas para el reino de Dios, pues dice que estaba en estrecho, estaba en una encrucijada, no sabía qué decidir, pero dice que era muchísimo mejor partir y estar con Cristo, aunque fuera a través de la muerte. También en el arrebatamiento que nos conduce al cielo, vemos en 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Esto es una doctrina bíblica. Esto lo enseña la palabra, lo enseñó el Señor Jesucristo en la profecía de los últimos tiempos y lo enseñan los apóstoles a través de las epístolas. En 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17, el apóstol Pablo está dando testimonio de que también otro de los medios de los cuales van a salir de la gran tribulación aquellas personas es a través del traslado de los vivos o el traslado de la iglesia. Dice el 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron en él. Si creemos, dice que Jesús va a traer a los que murieron en él. Por lo cual, dice el 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquí ya está hablando de los vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, quiere decir. 16 dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ahí están los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos en esa presencia divina con el Señor para siempre. Ahí está el destino eterno, la vida eterna que ofrece el Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo cómo es que el espíritu, alma y cuerpo están representados en el templo que está en el cielo. Estas personas que salen de la gran tribulación son llevados a un templo celestial que está en el cielo, por eso es celestial. En la tierra, en el Antiguo Testamento, también había un templo que se llamaba el tabernáculo de reunión. Ahí en ese tabernáculo, ahí se manifestaba Dios a su pueblo Israel. Ese tabernáculo era un templo en el Antiguo Testamento. Fue la primera morada que Dios estableció en el tiempo de la ley, en donde Moisés fue el que recibió la revelación de Dios. Ese es el otro templo terrenal que está acá en la tierra, que estaba en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento hay otro templo. Nomás que ese templo ya no es como el del Antiguo Testamento al que se le dio a Moisés, sino que este templo es el cuerpo de Cristo. Somos todos los redimidos con la sangre del Cordero, los que hemos recibido por gracia y misericordia de Dios la salvación de parte del Señor Jesucristo. Cada creyente es un templo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento los cristianos somos el templo de Dios sobre la tierra, la morada de Dios sobre la tierra. Así que dice que es importante que entendamos lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y vamos a ver también aquí en la porción de la escritura, ¿verdad? Donde nos habla en Hebreos 8:5. Vamos a leer aquí lo que nos dice esta porción de la escritura. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Ese templo, ese tabernáculo, era una copia del templo celestial. Dios le reveló a Moisés cómo habría de construir el templo y le dijo que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le mostraba en el monte, porque ese modelo era el modelo que Dios tenía en el cielo. Siempre Dios tiene en el cielo un templo, porque es donde Dios mora. El cielo es un templo, porque es morada de Dios. Cada vez que Dios tiene necesidad de manifestarse, busca un templo, ya sea humano, ya sea de bloque, ya sea un tabernáculo, como en el Antiguo Testamento, o ya sea celestial, pero Él tiene un lugar donde manifestarse, es la morada de Dios, es el templo donde Dios va a manifestarse. En Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. En el cielo, en el templo del cielo también hay un arca, y dice que también se vio el arca en ese templo, así que es un modelo de lo que se construyó en la tierra en el tiempo de Moisés. Dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, granizo y granizo grande. En Hebreos 9:11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estos textos de Hebreos muchas veces se confunden, a veces no tienen una explicación clara, porque son profundos. Pero vamos a ver la ilustración siguiente, y aquí vamos a ver lo que es el templo que se le reveló a Moisés. Es el tabernáculo que se manifestaba a Dios en el Antiguo Testamento a través de la nube de día y a través de la columna de fuego de noche. Y ese es el tabernáculo donde ellos lo montaban y lo desmontaban conforme el Espíritu Santo les indicaba, conforme la guianza de Dios en ellos. Y fíjense bien, en esta ilustración podemos ver tres lugares: el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar, el atrio. Vemos el atrio, el patio exterior. En estos tres lugares son bien importantes. Este es el templo que Dios le reveló a Moisés, es el tabernáculo de reunión. Y en este templo estaban esos tres lugares: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio es el patio exterior ya. Estos tres lugares representan también los tres lugares que tenemos todos los seres humanos que hemos creído en Jesucristo, que nos hemos constituido en el templo del Espíritu Santo. El lugar santísimo representa nuestro espíritu, el lugar santo representa nuestra alma y el atrio representa nuestro cuerpo. El atrio es el patio exterior es nuestro cuerpo. Y estos tres lugares representan el espíritu, el alma y el cuerpo del creyente. Ahí es donde hace Dios morada, y ahí es donde se va a manifestar la gloria de Dios. Entonces vamos a ver aquí, en el lugar santísimo, fíjese lo que había allí, en la parte más adentro del tabernáculo, más adentro, que representa al espíritu humano. Dice que ahí estaba la presencia de Dios, estaba el arca y el propiciatorio. El arca era un baúl con una tapadera donde estaban unos arcángeles que se topaban mutuamente a través de sus alas. Ese era el lugar santísimo. Ahí nada más podía entrar el sacerdote una vez al año. Era un lugar muy, muy delicado, porque corrían peligro de morir si entraban sin ser santificados. En ese lugar estaba la ley de Dios. Dentro de ese cofre, dentro de esa arca estaba la ley de Dios, estaba una porción del maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Y aplicándolo a nuestras vidas como templo del Espíritu Santo, la ley de Dios pues nos da conocimiento a través de la palabra. La porción del maná es la vida de Cristo. Cristo es el pan de vida. Esa porción del maná nos da vida. Y la vara de Aarón que reverdeció nos da el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en el lugar santísimo y se aplica al espíritu humano, al Espíritu Santo dentro de nosotros. El lugar santo, que está en la parte del medio, ahí se encuentra el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. El altar del incienso representa la intercesión. Cristo es el intercesor por excelencia. Y aplicándolo a nuestras vidas, pues somos intercesores en el nombre del Señor, y eso tiene que ver con la oración. La mesa de los panes de la proposición, pues habla de los panes. Cristo es el pan que bajó del cielo, y está hablando de que Cristo es la palabra viva. Está hablando de la palabra, está hablando de que nosotros tenemos que tener la palabra en nuestros corazones. Y el candelero de oro nos está hablando de la luz. Cristo es la luz del mundo, y ahí nos está hablando de la comunión. Esto se da en el lugar santo,
Y eso es lo que representan estas tres cosas: el altar del incienso, la mesa de los panes y el candelero de oro. En el atrio, en el patio exterior, que representa el cuerpo del cristiano, ahí había la fuente de bronce y el altar de bronce. En la fuente de bronce, pues ahí limpiaban los animales que iban a sacrificar. Ahí, aplicándolo a la iglesia del Nuevo Testamento, de los cristianos, nos está hablando de limpieza. Ahí esa fuente de bronce nos está hablando del perdón de los pecados, primeramente de los que Dios hace con nosotros en la cruz del Calvario, y posteriormente los que nosotros tenemos que confesar cada día, confesando nuestros pecados para mantener la limpieza en nuestros cuerpos. Y el altar de bronce nos está hablando del sacrificio que hacemos todos los cristianos en nuestra vida de estar sirviéndole a Dios. Aquí nos está hablando de la palabra del Señor. Entonces todas estas cosas tienen que ver con el templo del Espíritu Santo, con el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con el espíritu, con el alma de cada uno de nosotros, y tiene que ver con el cuerpo. Cuando hablamos del lugar santísimo, estamos hablando del espíritu que ha sido revivido por el Espíritu Santo y se ha amalgamado con nuestro espíritu para traernos la presencia de Dios. En el lugar santísimo es donde nosotros recibimos la salvación plena, cuando el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestro espíritu humano. Ahí es donde se da la salvación. Ahí es donde nosotros recibimos la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. En el lugar santo no, ni en el atrio tampoco. Era la preparación, era el estado progresivo que iban a ir dándose para llegar hasta la presencia de Dios, y que únicamente el sacerdote entraba a la presencia de Dios. Y ese lugar santísimo representa nuestro espíritu amalgamado con el Espíritu Santo que hemos recibido por haber creído en el Señor Jesucristo. Eso es con relación al lugar santísimo, y eso es en relación al espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, cuando estamos hablando del lugar santo, estamos hablando del alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de todo lo que se lleva adelante en el alma. Ahí hay una ilustración del sol y del agua. Cuando leímos en Apocalipsis capítulo 7 de aquellos que iban a salir de la gran tribulación, dice que ellos estaban sufriendo, había un tormento. Dice que en el periodo de la gran tribulación, la profecía nos indica en Apocalipsis que el sol va a calentar tremendamente, mucho más de lo que es lo normal. Y dice que ese calentamiento va a quemar a los seres humanos. Tienen que protegerse, tienen que correr a cuevas, no sé a dónde, porque ese sol los va a abrazar, los va a atormentar. Y dice que esos que salen de la gran tribulación, esos que no se dejaron marcar, esos que renunciaron al gobierno del anticristo y que dieron testimonio del Señor Jesucristo en aquel tiempo, dice que van a ser librados ya de ese tormento y van a ser llevados al cielo, y ahí ya no van a sufrir más del calor inmenso que están sufriendo en ese periodo de sufrimiento, de juicio. Y también nos está hablando del agua. El agua representa el gozo de la presencia del Señor en el cielo. Todo esto tiene que ver con el alma, porque en el alma nosotros sufrimos. Cada vez que nosotros le servimos a Dios, las pruebas de las adversidades de la vida, todo lo que sufrimos por Cristo, las burlas, todas las bajas, las persecuciones, todo lo que sufrimos, cada prueba que nosotros pasamos, cada lágrima, cada cosa que sucede en nosotros, es sufrimiento. Y ese sufrimiento lo usa Dios para que el alma vaya siendo transformada. Esa transformación del alma se llama santificación. ¿Y cuál es el propósito de la santificación? Que nos convirtamos en sacerdotes para poder servir como sacerdotes en el templo del Señor, para servirle a Dios con nuestro cuerpo. Ese es el propósito de la santificación, que nos capacitemos para perfeccionarnos y capacitar al cuerpo para servir a Dios. Está hablando del servicio, está hablando de lo que nosotros vamos a hacer para el Señor. Por eso dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis 7:16. Esto también se profetizó en Isaías 49:10. Es lo mismo que Apocalipsis 7:16. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Cuando estamos hablando del agua, estamos hablando del refrigerio que nos da Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Ríos de agua viva van a fluir dentro de los corazones de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y esa agua de vida es la que nos va a proporcionar a nosotros ese poder para que nosotros podamos soportar el sufrimiento que vamos a experimentar, para que vayamos siendo transformados, santificados,
hasta llegar a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es plan de Dios, y esto lo encontramos reflejado en el tabernáculo, en el lugar santo, que viene representado en el cristiano, en el alma y en todo lo que padecemos delante del Señor. Así, estas cosas son bien importantes. En Juan 6:36 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué bonito es que podamos saciar la sed espiritual, esa sed que viene muchas veces porque se cansa uno en el camino cristiano, se cansa uno también porque somos humanos, nos cansamos, nos agotamos, nos esforzamos en muchas situaciones y viene un cansancio espiritual, viene un estancamiento en el que ya no podemos más, pero para eso está el Señor Jesucristo, que es el agua de vida. Y dice que cada vez que estamos sedientos podemos acudir a esta fuente de agua y saciarnos en la persona del Señor Jesucristo. En Juan 4:14 dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto es lo que encuentran aquellos que salen de la gran tribulación en el cielo celestial, en el templo celestial, perdón. Ahí es donde ellos son recompensados y reciben esa herencia gloriosa de tener la vida eterna, y de que ellos van a estar siempre gozosos y felices en la presencia del Señor por toda la eternidad. También nos está hablando, cuando estamos hablando de esta imagen del sol, nos está hablando también del infierno. El sol es un tormento y representa también el infierno. En Lucas 16, 23 y 24 nos habla un poquito de esta situación de perdición que van a encontrar aquellos que van por el camino ancho y espacioso, que su fin es la perdición, y esa perdición es el infierno. Lucas 16, 23 dice: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Se fija que no había agua que le calmara la sed. No hay nada que pueda satisfacer, ¿verdad?, el alma de aquellos que no tienen la morada de Dios en ellos y que intentan servir a Dios a través de sus obras, pero lo único que logran es que cada vez se extravían más, porque no somos nosotros los que vamos a atraer hacia nosotros las bendiciones celestiales, sino que es Jesucristo, a través de su sacrificio, el que nos proporciona todos los elementos y los medios para que alcancemos ese estado glorioso de vida eterna. Así que aquí nos está hablando del infierno y de esos tormentos. Y ahí estaba el hombre rico, ¿verdad?, que había vivido conforme a sus obras, pero nunca quiso reconocer el regalo de Dios que era Cristo. Y ahí estaba sufriendo mucho en ese fuego. ¿Y cómo se manifestaba ese sufrimiento? Se manifestaba por la falta de agua, de esa saciedad, de esa satisfacción que únicamente se va a encontrar en el cielo. Dice la palabra del Señor: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. En el 24 dice: así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro. No dejes que yo siga afligido en este tormento, en esta llama de fuego. Cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de la transformación, de la santificación. Estamos hablando del perfeccionamiento para convertirnos en sacerdotes, en servidores de Dios. Y es bien importante que entendamos que el servicio está representado en el atrio, en el tabernáculo. En el patio exterior, en el atrio es donde se preparaban los animales, los limpiaban. En el cuerpo es donde nosotros nos preparamos para servirle a Dios. Nos limpiamos de pecado continuamente, confesando nuestros pecados. El perdón es bien importante, es el lavacro que nosotros tenemos que efectuar cada día, en el arrepentimiento de nuestras faltas delante del Señor y en la confesión de esos pecados para mantener la limpieza. Ahí se va a dar esta situación. En el atrio estamos viendo entonces que está representado en el cuerpo del creyente, y es en el cuerpo donde nosotros le vamos a demostrar a Dios que somos sus siervos, son sus servidores. En Apocalipsis 7:15 dice: el cielo será un lugar de servicio, porque dice: y les sirven día y noche en su templo. Salen de la gran tribulación, entran al cielo, al templo celestial, para convertirse en servidores, o sea, sacerdotes del templo, de la morada celestial, en la presencia de Dios. Y dice que le van a servir día y noche. Son trasladados para servir a Dios en el cielo. No van a entrar en el cielo a tocar arpas como comúnmente piensa la gente y a estar allí en un estado de aburrimiento, de estancamiento. No, en el cielo es un lugar de servicio,
en donde todos los que vamos a estar en ese lugar vamos a servir a Dios de diferentes maneras. Así que aquí podemos ver algo bien importante. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando habla del atrio, ahí estaban los levitas, eran los que servían en el templo, en el tabernáculo que Dios le había revelado a Moisés, eran los levitas. Los levitas representan a los cristianos en el Nuevo Testamento. Todos los que hemos creído en Jesucristo y los que lleguen a creer en Cristo en sus vidas se van a convertir también en levitas espirituales, o sea, en sacerdotes, en siervos que vamos a servir en el santuario espiritual, que es nuestro cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que son nuestras vidas. Allí en esa morada del Espíritu Santo en nosotros, ahí es donde nosotros vamos a efectuar el servicio sacerdotal. En el Nuevo Testamento, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor con relación al sacerdocio. Les quiero leer una porción de la Escritura que se encuentra en Lucas 19. Y es una historia bien importante, bien hermosa. Vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo nos está hablando aquí con relación al servicio, a lo que se hacía en el atrio, en la preparación, ¿verdad? Los levitas que preparaban los animales que iban a ser sacrificados, y en el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, lo que los cristianos como siervos del Dios Altísimo tenemos que empezar a hacer. Y fíjense bien qué es lo que en el alma se va a llevar adelante, en el espíritu y en el cuerpo. Dice esta porción de la Escritura en Lucas 19, 12. Entonces Jesús les dio un ejemplo de lo que era el servir a Dios con nuestras vidas. Un príncipe fue nombrado rey de su país. Fíjese lo que dice, estaba hablando del mismo, pero les dio esta historia. Y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara como rey. Después de la coronación, volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero. Y le dijo, haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Y estos empleados somos los siervos de Dios. El atrio representa nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo le vamos a manifestar a Dios que nosotros somos sus sacerdotes en este tiempo y que le vamos a servir. Así que aquí está hablando de que estos 10 empleados somos los servidores de Cristo en este tiempo. Dice que a cada uno de ellos se le dio cierta cantidad de dinero y les dijo que negociara con ese dinero. Pero la gente de aquel país no querían a este príncipe. Así que envió un grupo de personas con este mensaje para el gobernador. No queremos que este hombre sea nuestro rey. Cuando este príncipe, este noble, fue con el emperador para que lo declarara rey, también los ciudadanos de esa región enviaron una comitiva de personas para que le dijeran al emperador que no lo querían de rey. Y eso representa a todas aquellas personas que no quieren nada con Dios, que no les interesa la palabra, que no quieren vivir una vida de sacrificio para Dios, que no quieren ser transformados en sus almas, en sus corazones, que no les interesa la santificación, no les interesa la justificación delante del Señor, no quieren saber nada de la glorificación, no tienen ningún interés por servir a Dios en esta tierra. Eso es lo que representan estos ciudadanos que también fueron detrás de este príncipe a decirle al emperador que no lo coronaran, que no lo querían de rey. Dice, sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados y mandó llamar a los siervos de él, encargados del dinero, para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo, Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que me diste. Y el rey le dice, excelente, eres un empleado bueno y por cuanto has hecho esta inversión gloriosa, yo, dice, te nombro gobernador de 10 ciudades. Luego llegó el segundo empleado y le dijo, Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo, tú gobernarás sobre 5 ciudades. Fíjese bien, ¿para qué lo saca el Señor de la tribulación a los que va a sacar? Para que reinen ciudades, para que gobiernen con Cristo. Una vez que están en el cielo, que va a ser nada más un tiempo en que van a estar allá hasta la segunda venida de Cristo, bajan con Cristo y van a cumplir lo que estamos leyendo aquí, de reinar con Cristo. Dios nos dará 10 ciudades conforme nuestro servicio aquí en la tierra, conforme nuestro ministerio sacerdotal, conforme vivimos en esta vida. Y ahí vamos a recibir, como estos siervos, lo que nosotros hicimos con nuestras vidas cristianas. Ese dinero que se nos encomendó, esas minas que se le dieron a los siervos, representa la vida espiritual que Dios Padre nos dio en Cristo y que nosotros le vamos a rendir cuentas un día a Dios. Por eso dice aquí que Él recompensó a los que multiplicaron este dinero que les había encomendado. Después llegó el tercer empleado y le dijo, Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente,
aquellos que piensan que está muy duro el cristianismo y no quieren servir a Dios, porque dicen que está muy pesado dejar los vicios, dejar el adulterio, dejar la perversión de este mundo, y no quieren dejar aquello en lo cual están esclavizados. Esto dice de este siervo: yo sé que usted es un hombre muy exigente que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Fíjese que el miedo nos evita que nosotros seamos verdaderos siervos, sacerdotes del Dios Altísimo en la era presente. Muchas veces nosotros nos da temor de llevar el Evangelio de Cristo. Le tenemos miedo de predicar al gerente, tenemos miedo de predicarle al presidente, a aquel que cursó algún título profesional. Tenemos miedo de hablar la palabra. Y ese miedo, un día le vamos a rendir cuentas a Dios, porque este es el ministerio sacerdotal del creyente, el servicio a Dios en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Dice: por eso me dio miedo y envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé, así que lo devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? ¿Por qué no lo invertiste? Dice: y así, cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? Al que tiene se le va a dar más, porque es un buen siervo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y le dice: en cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Este es el camino espacioso, que caminan haciendo sus propias obras, queriendo agradar a Dios con lo que ellos se autojustifican a sí mismos como sus salvadores propios, y terminan siendo reprobados y llegando por fin a su destino de perdición. Por eso dice: en cuanto a mis enemigos, esos son los enemigos de Dios. Así que el cristiano, con relación al cuerpo, nosotros somos los servidores del Dios Altísimo. Todo esto que estamos leyendo nos habla de cómo Dios se manifiesta de una manera gloriosa, de una manera tremenda. Estas son las palabras de Dios que podemos encontrar en Lucas con relación al servicio que Dios nos ha encomendado a todos los cristianos. Así que es muy importante que entendamos bien. Vamos a recapitular para terminar en esta tarde. Fíjese bien: nos saca de la gran tribulación a todos los que somos lavados con la sangre del Cordero. El que no es lavado con la sangre del Cordero no va a salir de la gran tribulación, ni antes, ni después, ni durante la tribulación. Esas personas se van a quedar en la condenación y van a sufrir los juicios venideros de Dios. Así que estamos viendo ahí que los que salen somos enviados también a la presencia de Dios para morar eternamente delante de su gloria, delante de su trono. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor cuando está hablando de su trono. Nos habla que le sirven de día y noche en su templo. Nos habla del ministerio más sublime y de mayor dignidad que el hombre puede aspirar. Nos habla precisamente que vamos a estar delante del trono. Nos habla de la victoria conseguida por Dios, esa victoria gloriosa que nosotros pudimos encontrar en Cristo cuando cumplimos nuestro ministerio sacerdotal de servirle a Dios con nuestras vidas. Cuando estamos viendo aquí también la palabra del Señor, dice que el Cordero los va a pastorear, los saca para pastorearlos, los saca para llevarlos a fuentes de aguas de vida. Ya no habrá más hambre y ya no habrá más sed. Apocalipsis 7:4 dice: ya no tendrán hambre ni sed. Esa es la satisfacción plena y eterna que van a encontrar aquellos que van a salir de la gran tribulación una vez que entren en las moradas celestiales. En Apocalipsis 7:17 nos habla del sufrimiento humano, de todos aquellos que experimentamos muchas bajas en el reino de Dios. Sufrimos también la pérdida de muchos seres amados, el vituperio, la persecución, el sacrificio que hicimos continuamente entre nuestras vidas para apartarnos del pecado, para alejarnos de todo lo que está en este mundo. Nos habla de limpiar nuestras lágrimas. Apocalipsis 7:17 dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos habla de un gozo perfecto en la presencia del Señor. Estas son las cosas que encontramos en la palabra del Señor con relación a aquellos que van a salir de la gran tribulación. Que tú y yo seamos parte de esos que vamos a escapar de estos juicios en este periodo de juicio que viene a la tierra. Que podamos salir incluso antes de la gran tribulación. Que el Señor nos saque con poder glorioso y nos levante y nos traslade a su reino, para que cada uno de nosotros no experimentemos la ira venidera. Antes de irnos, queremos pedirle al Señor
que nos lleve a esas aguas de vida, a esas fuentes de vida que tiene en su reino glorioso. Que no vayamos a ir por ese camino espacioso. Si tú vas caminando por ahí e intentas llegar al reino de Dios a través de tus propias obras, sin tomar en cuenta las obras gloriosas que hizo Jesús en la cruz por ti, es tiempo de que cambies de camino. Aún hay tiempo para arrepentirse. Todavía el Señor nos está llamando al arrepentimiento a toda la humanidad. Que podamos tener la sabiduría suficiente para cambiarnos de camino y empezar a caminar por el camino angosto. Un camino que son pocos los que caminan en él, pero que su fin es la vida eterna. Que cada uno de los hijos de Dios le demostremos a Dios a través de la transformación y de la reproducción espiritual, de que somos verdaderamente sus siervos y que estamos en esta tierra para llevar su palabra y traer a cuantos podamos a su reino glorioso. Estamos pendientes para la apertura de la iglesia. Prepárense en oración para el segundo domingo de enero del 2021. Vamos a tener ya los cultos presenciales en la Iglesia Poderoso Salvador. Y queremos sus oraciones para que no haya impedimento de ningún tipo, ni gubernamental, ni ciudadano, para que podamos juntarnos y prepararnos, como dice esta porción de la Escritura, como el tabernáculo, como la morada celestial en esta tierra, para estar preparándonos para que un día seamos también rescatados de esa grande tribulación y llevados a la presencia eterna de nuestro Dios. Dios nos ayude a cumplir y a realizarnos en nuestra herencia eterna. Dios los bendiga. Tú estás aquí, sanándome a mí. Tu presencia es tan dulce, yo sé que estás aquí. Tú estás aquí, sanándome a mí. Tu presencia es tan dulce, yo sé que estás aquí. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estaré confiado en mi Salvador. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estaré confiado en mi Salvador. Levanta tus manos y dile: tú estás aquí. Si lo crees, dile: Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, sanándome a mí. Tu presencia es tan dulce, yo sé que estás aquí. Linda Vázquez.